a todos los participantes, ponentes y asistentes a este sexto Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. Primero que todo, agradecer su asistencia, su participación y vamos a empezar con la ponencia de las mediaciones en educación, de las teorías originarias a las resignificaciones y teorías emergentes en las TIC en la sociedad global, por la doctora Sandra Nieto Useche, de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Entonces, bienvenida doctora y Bueno, atentos a su ponencia. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, expreso un reconocimiento a las instituciones organizadoras de este sexto Congreso de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual, Bachillerato Virtual, Facultad de Posgrados de la Universidad Gran Colombia y la Universidad Santo Tomás, porque hacen posible este punto de encuentro para realizar un intercambio de experiencias y conocimientos sobre otras formas de aprender y de enseñar en entornos virtuales. La ponencia tiene por título Aproximación al concepto de mediación en educación. Es el espacio donde se exponen y sustentan los resultados de la conceptualización sobre mediación en el marco del proyecto de investigación que lleva el mismo título, que es un aporte conceptual y forma parte o fue aprobado en la convocatoria 10 de 2015 y se parte desde unos aportes originarios. ¿En qué sentido de aportes originarios? Que nos preguntamos cuál es el concepto básico sobre mediación hasta los actuales que se resignifican para fundamentar la postura teórica sobre mediación en educación. El grupo de investigación está conformado por el ingeniero Henry Muñoz, Sandra Nieto y el auxiliar John Medina. Presentaremos pues como inicialmente el contexto donde se ubica la investigación, que es el escenario actual de investigación de las universidades colombianas, que fueron convocadas a revisar y reconfigurar los temas y problemas de los fenómenos sociales que se enfrentan actualmente por la sociedad actual. Y por tanto, las líneas de investigación, los grupos, los proyectos de investigación comienzan a hacer precisamente esa revisión. Esto, pues, con base en las demandas de la producción científica. La maestría, pues, de educación en la Universidad Santo Tomás, entonces, acoge esta propuesta de revisión y lo realiza, pues, con todas las líneas, en especial en la que nos encontramos ubicada, que es la de educación, cultura y sociedad. Hay unos ejes temáticos que hemos venido trabajando, como por ejemplo la interculturalidad, ciencias sociales y educación, medios y mediaciones. Y este es el espacio donde hemos venido trabajando los investigadores que les acabo de mencionar y con la formulación de este proyecto. El grupo que adelanta este proyecto sitúa su interés en un eje temático de medios y mediaciones, con énfasis en mediaciones en las tecnologías de la información TIC y que la maestría pues comenzó a trabajar hace más de unos 5 años, tomando como referencia este espacio que presenta como situaciones y problemas en la educación. Nos formulamos una pregunta, debido a que veníamos trabajando el concepto de mediación TIC en educación, que cuál era la perspectiva conceptual que nos llevaba a trabajar en torno a las mediaciones, porque veníamos trabajándolo como en nuestros proyectos o también orientando los trabajos de grado de los maestrantes. Y por tanto no habíamos ubicado como un espacio para intercambiar y para mirar de qué manera estábamos conceptualizando. Formulamos unos objetivos: identificar el origen teórico del concepto de mediación, qué autores se toman como referencia, identificar las investigaciones realizadas en torno a mediación pedagógica en las líneas de investigación, empezando con la maestría y otras maestrías en educación para saber cuál es la conceptualización de mediaciones TIC. En la exploración hicimos unos antecedentes,
y a partir de esa revisión sustentamos la necesidad de realizar este proyecto de investigación. Se sustenta entonces la necesidad de visibilizar los saberes en temas tan fundamentales para la transformación de las prácticas educativas como el de las mediaciones TIC en educación. ¿Por qué realizar este proyecto? Entonces, justificamos inicialmente tomando como referencia cuáles son las características de la sociedad actual, debido a las transformaciones que ya eso se ha venido reconociendo con la irrupción de las TIC en diferentes ámbitos como el social, el económico, el cultural. Estas transformaciones también se reflejan en las instituciones socializadoras como la familia, la escuela, la iglesia, el Estado. Tomamos como referencia el autor Martín Barbero, quien también estudia las transformaciones de la sociedad, pero ya se centra en el sujeto, como por ejemplo el de los jóvenes, que inciden estas transformaciones en los modelos de socialización. Hay un descentramiento en esas figuras que representan los modelos de socialización, los padres, los maestros, los gobernantes, los religiosos. Otra característica que se refleja en la sociedad actual es la concepción y el cambio de espacio y de tiempo y que ocasiona una desterritorialización y también el manejo de distintas formas del tiempo. Hay dos conceptos que trabaja Martín Barbero, el de flujo y el de ecosistema. Tomaremos el de ecosistema comunicativo, porque precisamente es la relación entre un entorno que eh, permite distintas maneras de interactuar y de comunicarse en donde están ubicados tanto los medios de comunicación como las tecnologías de la información. Se manifiesta entonces este ecosistema comunicativo en una multiplicación de las TIC y en nuevas sensibilidades, lenguajes y escrituras. Genera unas dinámicas y genera la creación de un entorno educacional difuso. ¿En qué sentido? En que hay múltiples saberes que cuestionan al mismo sistema educativo, que ya no está centrado en la escuela, en los libros y en la forma del conocimiento tradicional. Además de otras características de la sociedad de la información eh, que nos permiten como crear el contexto del concepto de mediación, también existen otras demandas y otras exigencias que serían en relación con la política pública de ciencia y tecnología. Estamos haciendo referencia a Colciencias, que propone replantear, revisar y evaluar cuáles son los temas y los problemas que se vienen diseñando y trabajando en las líneas de investigación. Por tanto, la universidad y la maestría y tanto en las líneas de investigación acogemos esos requerimientos y comenzamos entonces a formular proyectos que nos permitan reflexionar sobre también las maneras de investigar. En consecuencia de lo que hemos desarrollado hasta el momento, entonces, y también con base en los objetivos planteados, dimos pues ya inicio a nuestro proyecto de investigación, mirando el marco de las universidades que tienen programas de maestría en educación y que trabajan el tema de mediación y de mediaciones TIC en educación. La selección de estas universidades fueron 6 universidades: Universidad de La Salle, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás y Universidad Pedagógica Nacional. El resultado de la consulta de las bases de datos de las bibliotecas, tanto físicas como virtuales, de las universidades seleccionadas, condujo a organizar los datos, diseñar matrices a partir de los listados de las tesis asociadas con el tema, realizar un listado con las bases de datos de las tesis realizadas por los maestrantes, seleccionarlas de acuerdo con los criterios establecidos, unas fichas que permiten identificar las fuentes bibliográficas, y se diseñaron otros instrumentos
que permitieron posteriormente, a partir de la organización, escoger los fragmentos que habíamos tomado de las tesis de los marcos teóricos que definían mediaciones y mediaciones TIC en educación. Se hizo las unidades hermenéuticas y toda esta selección a través del programa Atlas TI. ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación después de realizar este proceso? Fueron 998 tesis que evidenciaron esa relación. Las de más alto porcentaje fue la de la Universidad Pedagógica Nacional, siguió la Santo Tomás con un 20%, luego un 16% de la Universidad Pontificia Javeriana, la Salle con un 15%, la Nacional con un 6% y la Universidad Francisco José de Caldas con un 6%. A partir ya de la selección mencionada, tomando como referencia cómo conceptualizaban en las tesis, en sus marcos teóricos, comenzamos entonces ya a desarrollar el concepto de mediación, a mirar cuáles fueron los autores que han trabajado esta temática. Antes ya nosotros, el grupo de investigación, pues había también conceptualizado, definido este concepto de mediación y tomábamos y reconocíamos el papel del docente en la cualificación de los desempeños y el desarrollo de la experiencia, de las competencias cognitivas básicas de los estudiantes, como una estrategia de formación humana que implica el desarrollo de procesos cognitivos. A través de ellos se construye el conocimiento y se buscan alternativas para responder a necesidades socioculturales. Las competencias cognitivas básicas se relacionan con el potencial de aprendizaje de las personas y la capacidad que tienen para pensar, desarrollar conductas inteligentes. El proceso de mediación y autorregulación es esencial para reconocer las estrategias metacognitivas y las potencialidades de las posibilidades de aplicar conocimiento. Por eso el docente debe identificar cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje. Estos son criterios básicos para evaluar los aprendizajes significativos y lo que hace el estudiante con lo aprendido. Si el docente pretende alcanzar unos resultados efectivos a partir de las estrategias metacognitivas, también es necesario que el estudiante reconozca cuáles son esos procesos que realiza para elaborar el conocimiento. Entonces aquí tomamos como referencia tanto lo que realiza el docente como mediador y el estudiante en el proceso de autorreconocimiento, que sería el proceso metacognitivo. Y en este proceso lo que estamos relevando es aprender a aprender y aprender a pensar, y así el alumno asumirá un conocimiento que no solo se basa en repetición de conceptos, sino en un desarrollo de procesos y procedimientos para elaborar los conceptos y para resolver problemas. Partiendo pues entonces de la experiencia que ya habíamos desarrollado, pasamos entonces a identificar los resultados de cuáles son los autores que se toman como referencia para sustentar el trabajo de mediaciones en educación. Fueron 16 autores. Los básicos que estábamos mencionando desde el principio, que son como las fuentes originarias donde surge el concepto de mediación, son Paulo Freire y Vygotsky, que ya son ampliamente reconocidos y trabajados en el ámbito de la educación. Martín Barbero, con mediaciones, cultura, nuevas mediaciones tecnológicas. Jorge Huergo, lo comunicacional educativo, modelación de subjetividades. Manuel Castells, la Internet, nuevo vínculo de las relaciones sociales. Carlos Scolari, relaciones de participación en las hipermediaciones. Pierre Levy, lo virtual, cibercultura, ciberespacio. En el ámbito colombiano, Rocío Rueda, que sería nuevo espacio público virtual, y las TIC. También otro autor colombiano que se trabaja es Germán Muñoz, sujetos de la educación, interacciones con las mediaciones tecnológicas infocomunicacionales. Otros autores también como Brunner, educación, cultura, reconocimiento de sí mismo y de los otros. Piscitelli, Internet, nuevas formas de enseñar y de aprender. Paula Sibilia, con el hombre posorgánico.
Echeverría Javier en el tercer entorno, Beatriz Feinlock con mediaciones entre la tecnología y la educación. Esos serían los autores más referenciados que apuntan a sustentar la perspectiva teórica de las investigaciones en las maestrías en educación. Los dos autores, tanto Freire como Vygotsky, pues no los vamos a presentar porque son bastante conocidos y trabajan la función mediacional, el contexto, el entorno, cómo permiten desarrollar la mediación. Entonces, tomaríamos como referencia mirar cómo se resignifican, porque lo que sí es recurrente es que los dos autores, tanto Freire como Vygotsky, son presentados y luego son referenciados los otros autores para abordar mediaciones TIC en investigación. Si uno realiza una revisión de esta perspectiva, apunta a que empieza desde los años 60, eh, tanto el estudio en cuanto a los medios, eh, se observa estos conceptos, eh, cómo se han venido estudiando desde esta década en relación con los medios audiovisuales, luego en los años 70 con el diseño de la Internet, en los 80 ya la red como tal, en los 90 la propagación de la virtualidad y en el siglo XXI con otros conceptos como robótica, cibernética, telemática, que empiezan a ser ejes transversales del saber y de las sociedades. A ver. En cuanto a otros autores que aborden las categorías de mediaciones e hipermediaciones, ya habíamos mencionado anteriormente a Martín Barbero, pero es uno de los autores que lo retomamos ahora porque es de los más referenciados. Él denomina mediaciones porque se haya constituido por los dispositivos a través de los cuales la hegemonía transforma desde dentro el sentido del trabajo y la vida de la comunidad. Scolari centra su análisis pasando de mediaciones a hipermediaciones, que sería Scolari. Centra su análisis en las relaciones de participación que se generan a partir de las hipermediaciones, las cuales se insertan en lo masivo con lenguajes y relaciones sociales con significaciones propias en contextos específicos, enriqueciendo el concepto propuesto por Martín Barbero. También en cuanto a otro autor sería Levy y sería con el concepto de cibercultura, pero esta sería una categoría emergente. Él trabaja el nomadismo de este tiempo que tiene que ver ante todo con una transformación continua y rápida del paisaje científico, técnico, profesional. Si no nos moviésemos, el mundo cambiaría alrededor de nosotros, pero nosotros también nos movemos. El conjunto caótico de nuestras respuestas produce una transformación general. Con respecto ya a la educación superior y las TIC, las discusiones se han orientado hacia comprender por qué algunas instituciones de educación superior comienzan a preocuparse y de manera desenfrenada pretenden incluir estos conceptos agregándolo a su propuesta institucional. Entonces, distancia abierta, virtual, en línea, basado en Internet, en telemática, como si incorporar las TIC o implementar las salas de informática asegurara que se mejora la calidad. Surgen reflexiones con respecto a la incorporación de las TIC en las instituciones educativas para que formen parte de propuestas educativas coherentes que complementen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, los proyectos educativos se orientarían a que tanto las instituciones, los directivos y los docentes adelanten propuestas y tomen decisiones sobre la perspectiva que se asume frente a virtualización, a la modalidad que ofrecen, ya sea a distancia o presencial. Otros debates también se abren con respecto al manejo de los recursos, como los dispositivos, tableros digitales, elaboración de materiales gráficos adecuados, simulaciones y realidad virtual con base en el diseño de estrategias pedagógicas y didácticas en el proceso de aprendizaje de los educandos. Las teletutorías que apoyan la comunicación entre alumno y docente a través de la red, y en cuanto a los soportes para el desarrollo de proyectos de trabajo colaborativo entre alumnos
o entre alumnos y expertos que por diversas razones se encuentran dispersos geográficamente. Entonces, se plantea que el docente también debe incorporarse en procesos de formación en uso y apropiación de TIC ante las demandas nacionales e internacionales. También que reflexione sobre las formas de producir y adquirir aprendizaje en su rol de profesor en estos nuevos escenarios que están conformados con el surgimiento de mediaciones TIC en educación. Las mediaciones TIC ocasionan entonces replanteamientos en los roles de las instituciones educativas, los maestros y los estudiantes, procesos en el cual el maestro debe asumir un papel de mediador, un tutor virtual, orientador acorde con una formación que le abra posibilidades de adaptarse a nuevas configuraciones de escenarios educativos. Las instituciones educativas, no solamente la universidad, sino también la escuela, ya no son los únicos lugares en donde se legitima el saber y por fuera de ellos están circulando ese tercer entorno. Lo volvemos a mencionar. Aquí el tercer entorno es un concepto que aporta Javier Echeverría porque se considera que el primer entorno de interacción fue el natural, el segundo entorno es el construido, la ciudad, y el tercer entorno es el que ha proporcionado la incursión de elementos como medios de comunicación, las tecnologías de la información, que cambian las formas de interacción y comunicación. Las instituciones educativas como formadoras, orientadoras y guiadoras de los niños y los jóvenes ciudadanos, entonces se ven desafiadas por polos de identificación socioculturales, la cultura de la calle, la cultura mediática y la sociedad en red. Estoy haciendo referencia a Jorge Huergo, que plantea a partir de una praxis crítica con el fin de configurar un lenguaje que permita interpretar y otorgar sentidos a las experiencias en la formación de subjetividades autónomas, más allá de unos lenguajes disponibles que a su vez constituyen experiencias. Hay que construir, según ese autor, y resituar la experiencia en el proceso de la historia para articular el lenguaje desde los polos de identificación. Y se los recuerdo, cultura de la calle, cultura mediática y la sociedad en red. Por tanto, entonces, estas son las cuestiones que nos convocan y que se presentan como conclusión a partir de este proyecto. Bueno, agradecemos la ponencia de la doctora Sandra Nieto. A partir de este momento vamos a iniciar la ronda de preguntas por parte de los participantes. Tenemos 15 minutos de preguntas. Luego de este tiempo, las personas que tengan aún inquietudes nos las pueden comunicar o se las pueden hacer comunicar a nuestra ponente en el foro que se encuentra en la plataforma. Recordamos a los participantes que en el cuadro de la derecha, en la parte inferior, van a encontrar un emoticón, un icono como un emoticón de carita feliz. En este emoticón van a encontrar la opción de levantar la mano para pedir la palabra. Y por medio de este, entonces vamos a dar paso y palabra para que puedan participar y hacer su pregunta. Buenas tardes. Debemos recordar en cuanto a la concepción de nuevos lenguajes
que ya tanto la palabra nuevos es más bien como la generación, ya el reconocimiento de esas dinámicas y hablamos ya más de narrativas, hablamos de relatos que van circulando y de acuerdo con el dispositivo o el recurso que se esté utilizando. En cuanto a armonizar nuevas dinámicas en la escuela, siempre hay que sustentar e identificar cuál es la necesidad que enfrenta cada docente de acuerdo con la asignatura que tenga, de acuerdo con los recursos y siempre a partir de esa necesidad generar la propuesta educativa. Recordemos que acá se vinculan propuestas educativas con lo comunicativo. Entonces, una vez identificada esa necesidad, es posible sustentar la propuesta que va a ser generada y de acuerdo con el tipo de necesidad que se enfrente. A partir de un proyecto de aula, sea a partir de una actividad que se realice. Entonces, eso es lo más importante identificar. En cuanto a lenguajes emergentes, recordemos que las tecnologías de la información lo que propician es la creación de sentidos y que también pueden incidir en las subjetividades. Entonces, a partir de esa creación de sentidos es que podemos empezar a identificar cómo crear conocimiento, cómo crear esas formas de aprendizaje y de acuerdo también con las condiciones. Porque si se cuenta con los elementos necesarios dentro del aula de clase, por ejemplo, si se consiguen esos recursos y de acuerdo con las condiciones de la misma escuela, de qué manera continua a través de un proyecto se puede desarrollar. También hay que contar también con el entorno, reconociendo también las mismas necesidades, las mismas motivaciones de los estudiantes, de acuerdo con el nivel. A veces generar preguntas como identificando de manera general. Es particularmente, cada docente reconoce sus condiciones, reconoce a sus estudiantes, reconoce esos acercamientos que tiene. Lo interesante es que el docente permita, se abra eso con esas condiciones, genere sus proyectos, genere su propuesta y ahí está la convergencia con las tecnologías de la información. ¿Sí se está escuchando bien? Bueno, sí, señora. Vamos a darle la palabra al señor Pedro García Alcaraz. Sí, claro. Estaba escuchando el chat. Estaba leyendo el chat, perdón. ¿Él puede conversar, Pedro García? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer comentarios en Y relación con lo que escribe, ¿no? Dice que existen necesidades de preparación con respecto a las TIC por parte del docente y de infraestructura. Está acorde con lo que yo estaba mencionando. En muchas ocasiones no se tiene el interés total por parte del docente en incluir a las TIC en el aula. Yo pienso que también hay que desmontarnos de esas generalidades. Yo soy docente de investigación, he trabajado desde hace más de 7 años con docentes de distintos niveles educativos y hay una gran inquietud y hay una gran apertura. Eso de la resistencia, debemos también nosotros desmontarnos a eso. Yo pienso que los docentes reconocemos esa necesidad y hay también una transformación y un cambio del docente mismo a la manera como asume la inclusión de esos recursos y no solamente implementar, o sea, no solamente contar con unos recursos, porque muchas veces se puede contar con el recurso, se puede contar con la sala pero de qué manera se puede diseñar y se puede utilizar de acuerdo con el tipo de necesidades. Hola, Pedro, lo estoy viendo por la imagen. Sí, ¿Me está escuchando? sí, la escucho. Me gustaría saber cuál es su vinculación o su necesidad o su interés o su manera de trabajar con las tecnologías de la información, si es docente Sí, o trabaja. claro, principalmente, por ejemplo, yo tengo o trabajo en el área de informática, precisamente, y lo que son materias, por ejemplo, de matemáticas, pues siempre busco la forma de incluir personas
utilizando software educativo con respecto a lo que es la materia, la asignatura, Pero se perdió pero, el sonido. perdón, bueno, ¿me escucha? Sí, creo que debe bajarle al micrófono y también sería interesante que nos presentara de qué parte desde qué parte está haciendo la conexión, si es desde Colombia o desde otro país, y que para identificarlo. No, no se escucha nada. Don Pedro, por favor, bájale un poquito el micrófono y de nuevo nos Sí, habla acá para... esperando que Pedro pues, a través del chat nos aclare porque no se escucha. Mario Romero, en relación con las redes sociales, ese también ahora pasamos desde las comunicaciones individuales a estas comunicaciones colectivas, asumiendo también lo que sucede en el uso de las redes sociales de cualquier tipo de dispositivo. ¿En qué sentido? En que muchas veces no se piensa o digamos que la respuesta es muy rápida y una vez se realice cualquier tipo de respuesta, ya a partir de las Sí, redes Pedro, genera mucha, bueno, ¿será que por le decir, damos la palabra otra un vez? impacto muy directo. El uso de las redes sociales y de cualquier tipo de tecnología de la información, hay que identificar el tipo de grupo de estudiantes con el que uno está trabajando, eh, hacia qué, A ver, que le quito de la qué manera palabra incluir ya. los dispositivos ya no se satanizan dentro del aula de clase. Es más, cuando uno está desarrollando una actividad y algunos de los También. muchachos o de los niños, más a partir de los jóvenes, cuando tiene el celular o algún dispositivo, es interesante que ellos vayan consultando, orientándoles qué tipo de sitios pueden consultar y de acuerdo también con la clase que se esté desarrollando. Entonces, ir identificando, por ejemplo, cuáles son las páginas apropiadas, cuáles los sitios de consulta para dentro del aula de clase, no solamente cuando uno tiene una actividad diseñada o cuando ya tiene propuesto un ejercicio, sino que resuelva necesidades en el momento del desarrollo de la clase. Consulte, por ejemplo, alguna página que tenga relación con el aula y le ayuda a uno a resolver. Es más, ellos mismos, los mismos estudiantes, los mismos niños, los mismos jóvenes le van indicando cuál es esa página Ujú. que puede consultar y a la vez uno se va enterando de cuáles son los intereses y las necesidades. Bueno, con Mario Romero, entidades gubernamentales, instituciones culturales, Ministerio de Cultura, artistas, las emplean porque el docente no. Vuelvo a insistir, también hay algunos proyectos o depende del docente. Por ejemplo, sería interesante que no criticaran y que no dijesen los docentes no, sino particularmente en el caso de cada uno, yo lo utilizo de esta manera porque de pronto uno recae en criticar a los otros y resulta que la práctica de uno no la menciona y está criticando sobre discursos, sobre formas de generalizar, criticando al otro, y sería más interesante en el sentido en que uno ubique de qué manera está realizando y las limitaciones o las condiciones con que cuenta. Eh, Cuando digo que se debe identificar, por ejemplo, las relaciones del entorno, el contexto escolar, he trabajado también lo de ciudad educadora, por ejemplo, el sitio donde se encuentre, ya sea en la escuela o ya sea la universidad, descubrir qué instituciones hay alrededor, como instituciones públicas y privadas, si hay museos, si hay galerías, si hay una biblioteca, si hay una red distrital, y hacer unas interacciones con esos entornos. También, por ejemplo, generar unos directorios, generar e identificar de qué manera se pueden establecer esos intercambios de actividades y de funciones entre la escuela
con esas otras instituciones a través de las tecnologías de la información. Por ejemplo, en las salidas pedagógicas, uno de los problemas que se tiene es con el permiso, el transporte, entonces crear recorridos virtuales, que el funcionario de una biblioteca le presente la actividad que está organizando o la cartelera cultural para desmontar también esas ideas de que la biblioteca solamente son libros y podemos encontrar actividades y talleres. Pasaría a mirar otra de las preguntas. ¿Qué se debe tener en cuenta principalmente a la hora de analizar los discursos emergentes en la sociedad actual? Cuando decimos análisis del discurso, habría que mirar si lo está tomando tan específico de análisis del discurso y también en qué sentido estaríamos ubicando ese análisis. Recuerde que estoy hablando, refiriéndome a Jamie, me gustaría saber que cada uno de los participantes que de pronto se identificara, Jamie Guevara, pregunta discursos emergentes en la sociedad actual. De pronto la palabra emergente a veces la utilizamos, la palabra nueva, y resulta que cuando decimos discursos emergentes depende del tipo de población, depende de la comunidad, depende o de acuerdo con la edad o el grupo al cual está haciendo referencia. Entonces, la preocupación del discurso emergente, ¿cuál sería? Para poder proponer como un análisis en qué sentido. Ahí la pregunta le faltaría como el contexto de la necesidad para este análisis del discurso y luego mirar la emergencia, si es por grupos poblacionales que nosotros pudiésemos identificar, son jóvenes, son madres, son grupos de trabajadores, son de distintas tendencias sexuales, de grupos musicales, de grupos deportivos, de grupos políticos. Entonces, ahí lo veo más que faltaría como el contexto para mirar si son discursos, y recordemos también lo de desmontarnos como de la lingüística, porque acá ya estamos hablando desde el lenguaje en sentido amplio. Entonces, narrativas, relatos, la creación de la producción de sentidos a través de los distintos recursos que utilicemos. Recordemos que se siguen utilizando los medios de comunicación, que no son solamente las tecnologías de la información, y de pronto cuando decimos TIC, generalizamos tanto que no sabemos a qué estamos haciendo referencia. Existen voy con Kathleen, muchas necesidades para las personas en condiciones de discapacidad. Eso es muy interesante. ¿De qué manera podemos contar con software, con dispositivos y recursos que son especializados de acuerdo con la necesidad y de acuerdo con recordemos que son necesidades especiales, ¿no? Que ya en cuanto a discapacidad no se asume como discapacidad, sino como necesidades especiales. Las necesidades de acuerdo con el tipo de que se presenta, ¿no? Entonces es importante, si muchas veces no contamos con elementos o con dispositivos o con que no son tan sofisticados, por decirlo de alguna manera, o que no requieren un diseño especial o de una configuración especial, todavía y con mayor razón, es interesante si dentro de la escuela se supone que debe haber una infraestructura, pero miremos que muchas veces en las salas de informática o no hay ni los computadores suficientes. Entonces, ¿cuáles serían los métodos adecuados con las TIC? Volvemos a situarlo. Cada pregunta requiere de un contexto, de una necesidad, de identificar, porque todo tipo de necesidad especial no es igual. Hay unas condiciones que tendría que ser o identificarse cuáles son las condiciones cognitivas, cuál es el tipo de grado y de desarrollo cognitivo para mirar qué tipo de software o qué tipo de condiciones se necesitan. Si es escolar, dentro de la escuela, con qué condiciones se cuentan para desarrollar la propuesta educativa. Recordemos que es propuesta educativa comunicativa. Cada docente hace uso de forma distinta, pero si hacen uso de ella, algunos haciendo uso de los celulares, tablets. Sí, lo que decimos es que
ya yo pienso que se está superando lo de la inserción y lo de implementar, que uno de los, como de lo recurrente, la pregunta es cómo implementamos las tecnologías. No es una implementación ni insertar, porque eso se viene debatiendo de la cultura escolar y la cultura mediática desde hace como 3 décadas, cuando se pensaba que llevando el televisor o llevando el equipo se solucionaba. Siempre lo que hay que identificar es qué necesidad tengo en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de la necesidad, cuáles son los recursos con los que necesito, porque con los que puedo contar. Sí, evidentemente estamos dentro de este evento mirando las propuestas que se desarrollan o las experiencias a partir de las tecnologías de la información. Entonces, con cuáles de esos dispositivos se pueden contar, pero para solucionar un problema de acuerdo con un proyecto, de acuerdo con una propuesta que esté sustentando e identificando en los procesos de enseñanza-aprendizaje qué es lo que vamos a solucionar. Siempre es interesante eso, siempre es importante pensar antes de el recurso, la tecnología, el dispositivo, el Face o las redes, pensar en la necesidad, en el tipo de propuesta, ubicar cuál es el problema que está enfrentando el docente, porque generalmente se asume que es motivación o que los niños una vez ven los celulares o ven el dispositivo ya están motivados. Entonces, y también mirar ya recursos que están diseñados y de pronto el docente no cuenta con la preparación para diseñar un blog y se demora muchísimo y resulta que hay otros recursos que ya están diseñados y que puede acceder a ellos. Aquí llueven las preguntas. Hablaríamos de, dice, cada docente hace uso, sí, mirar la edad, ¿no? Aquí dice jóvenes entre 2 y 17, la resignificación desde qué campo del conocimiento en la educación. Si hace la pregunta de la resignificación, hay fuentes originarias que las denominamos así, en el sentido en que las utilizamos muchísimo y que son un punto de referencia. En este caso solamente mencioné dos, Freire y Vygotsky. Entonces, en nuestro proyecto de investigación precisamente mirábamos si era que Freire y Vygotsky sencillamente se utilizaba a manera de citación. Entonces, la manera es cómo no solamente los utilizamos discursivamente, utilizándolo como referencia, sino resignificando de acuerdo con las condiciones el concepto de mediación, porque recuerden que la mediación inicia hasta del docente. El docente es un docente mediador, el estudiante con quien uno está interactuando, con el que está desarrollando actividades, es un estudiante que participa y que también reconoce qué es lo que se está desarrollando, qué es lo que el profesor pretende para que esa tarea de mediación sea un trabajo conjunto. Si nosotros ya nos ubicamos dentro del concepto de mediación de tecnologías a través de las TIC, ya estamos hablando ubicados en un entorno, ¿cierto? No es solamente docente y estudiante, sino una mediación de las tecnologías de la información que ya implica transformaciones culturales, un entorno cultural. Por ejemplo, en la palabra entorno implica que hay muchos medios, hay muchos recursos, hay unas condiciones socioculturales que pueden ser desde el barrio, la ciudad, los muchachos, los amigos, los medios de comunicación, las tecnologías de la información. Entonces todavía es más complejo la mediación TIC porque implica todo un entorno y todo un ecosistema que puede estar en red. Entonces, allí estaríamos resignificando el concepto de mediación inicial, que es potenciar, que es mediar el trabajo y el proceso de aprender a partir eh, de contar con ese estudiante que también reconoce qué es lo que se pretende. Entonces, es más complejo en las mediaciones de las tecnologías de la información. Y si hablamos del paso de mediaciones a hipermediaciones, entonces ya todavía se complejiza más. Herramientas, ¿en qué sentido Doctora sería la Sandra. inclusión de las TIC? Aquí, inclusión de las TIC en nuestras prácticas. Doctora Eh, Sandra. Incluir las tecnologías de la información implica un reconocimiento de nuestros Doctora estudiantes, Sandra. implica un reconocimiento de una propuesta que quiero desarrollar. Es más, implica también reconocer
cuáles son las posibilidades educativas, didácticas que ofrecen las tecnologías de la información, y la palabra inclusión implicaría todo una propuesta previa, una identificación, y que acá pues Doctora ya Sandra. no está mencionando quien utiliza la palabra inclusión. Voy a identificar acá. Pedro Doctora García Sandra. nuevamente. La palabra inclusión, ¿no? Que de pronto iría más allá de Doctora la Sandra, buenas implementación tardes. o de la simple inserción. Entonces, inclusión de acuerdo con el nivel, porque también puede uno asumir el uso en la vida cotidiana, cómo irrumpe y cómo ha transformado en la vida cotidiana la inclusión del celular, del WhatsApp, la inclusión de participar constantemente en las redes sociales, y también desmontarnos de que todos tenemos las condiciones y que todos tienen las tecnologías de la información. Recordemos las condiciones también socioculturales, económicas, que muchas veces no contamos con tecnologías de la información y que no es tan democrático, ¿no? No es tan democrático. Doctora Sandra. ¿Qué herramientas, Mario Romero, qué En este herramientas momento ya didácticas, termina el tiempo juegos, para simuladores están las implementando en la preguntas. educación virtual? Cuando hablamos de software, juegos, simuladores, de la educación virtual, volvemos a contextualizar, ¿no? De acuerdo con la institución educativa, el programa que cuente con la plataforma, muchas veces, y la plataforma que se está utilizando es la plataforma Moodle, y a partir de la plataforma Moodle ya hay toda una infraestructura de aulas virtuales. A partir de las aulas virtuales se siguen generando los foros, los chats, videos. También la plataforma Moodle, que ha tenido tantas críticas, de pronto se están contando con otros elementos. También el tipo de conexión con que cuenta el estudiante, esa es otra de las cosas importantes que nosotros debemos reconocer. Nuestros estudiantes, de acuerdo con los niveles, con qué tipo de equipos, con qué tipo de conexiones cuenta para poder desarrollar esos procesos virtuales, ¿no? Doctora Y también Sandra. establecer la diferencia entre el tipo de educación, si es a distancia, si es virtual, y de acuerdo con cada institución educativa, de acuerdo con cada programa, cuál es el tipo de diseño que ofrece y las condiciones Doctora con Sandra, las cuales buenas cuenta, y la tardes. infraestructura. No solamente la institución, vuelvo y reitero, porque de pronto la institución cuenta con todos los elementos, pero los estudiantes no cuentan. Doctora Sandra, ya terminamos el tiempo de las preguntas en sincronía. Agradecemos su ponencia y vamos a acompañar y a pedir a los asistentes que nos sigan acompañando con sus preguntas en el foro que se encuentran en el auditorio junto al material usado en esta conferencia. Muchas gracias por su participación. Ahorita a las 3 vamos a reanudar nuestra transmisión con la ponencia de la evaluación educativa como práctica pedagógica en los diferentes ambientes educativos.